Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, informó este miércoles que técnicos de la Organización de Estados Americanos regresan al país el próximo lunes para continuar su asesoramiento en las leyes del Consejo Nacional y Tribunal de Justicia Electoral pendientes de aprobar. Normalmente vienen el lunes nuevamente, no es cierto que se han retirado, al contrario, siguen trabajando con expertos electorales y el próximo lunes llegan nuevamente al país. Dos comisiones especiales están elaborando la ley de los nuevos órganos electorales, etapa que está suspendida por los zafarranchos que iniciaron hace más de un mes entre los diputados de las principales fuerzas políticas en el Congreso Nacional. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 26 de junio. La noticia del día es presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. La falta de consensos en torno a echar a andar las reformas políticas, en este caso la integración en propiedad del Registro Nacional de las Personas, tiene en riesgo fondos comprometidos por la Unión Europea y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, que ha puesto plazos al respecto, mismos que aseguran los expertos deben ser cumplidos para evitar seguir con el juego del gato y el ratón y caer en más de lo mismo. Antonio Rivera Callejas revela a Telenoticias que la Unión Europea y el Banco Centroamericano de Integración podría suspender el flujo económico prometido para el nuevo sistema de identificación nacional por no haber nombrado las autoridades en el registro de las personas. Peligran los fondos porque estos organismos, tanto la Unión Europea como el BCE, quieren ver estabilidad. ¿Y qué mejor estabilidad hay? Que estén electos ya por 5 años los comisionados del registro de las personas. En el Registro Nacional de las Personas se estima que la Unión Europea hará un desembolso de 21 millones de dólares, mientras que el Banco Centroamericano de Integración Económica 50 millones de dólares. El representante de la Organización de las Naciones Unidas, Igor Garafulik, considera que la clase política en el Congreso debe respetar los compromisos definidos para tener un proceso electoral con una nueva tarjeta de identidad. Aquí hay que respetar plazos, fechas, días. Y cada día en que nos estamos atrasando, porque en el Congreso se retrasa, esos son días menos que quedan para adquirir maquinaria, para salir a enrolar, para imprimir nuevas tarjetas. Entonces, nosotros no estamos aquí para ayudar, pero ayudar es también decirse las cosas de frente. Este designado presidencial y candidato presidencial indica que sería un retroceso que se pierdan los fondos de los organismos internacionales. Que tengamos a Europa detrás de un proceso de depuración de un censo, de una nueva tarjeta de identidad con su financiamiento y no atender sus recomendaciones sería ir en retroceso. Yo estoy seguro que los políticos van a entender que no necesitamos más de eso. Octavio Pineda es directo al señalar que no hay voluntad política para hacer cambios y evitar realizar un nuevo proceso electoral con los mismos vicios del pasado. Yo siento que no existe la voluntad política ni del Partido Nacional ni del dirigente máximo de Libre, que es Mel Zelaya, de llegar o arribar a reformas electorales que son las que el pueblo hondureño ha solicitado. Antonio Rivera Callejas agrega que es necesario que el Congreso Nacional nombre las nuevas autoridades del registro y elimine la comisión interventora en la próxima sesión legislativa. Los diputados retornan a actividades legislativas en un Congreso móvil ya definido para el próximo 9 de julio en la ciudad de Gracias, en el departamento del Empira. Darío Rosales Castro, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. Esta noche en Opinómetro Televicentro le consultamos. ¿Está Honduras a las puertas de perder el financiamiento para la emisión de la nueva tarjeta de identidad por desacuerdos políticos? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. Y este miércoles el designado presidencial Ricardo Álvarez expresó que no se debe criticar a todo el Partido Nacional cuando son pocos los que están siendo señalados en actos de corrupción. Que la justicia se encargue de los malos y que aquellos que estén haciendo las cosas bien, que los premie la sociedad. Así de sencillo, no podemos castigar a un partido de 100 años porque 1, 2, 3, 4, 10 o 15 o 20, cuando son 1,5 millones, 2 millones de personas, han hecho las cosas mal. Cada quien debe responder por sus actos.
Sobre la problemática en el sector salud y educación, Álvarez considera que si las partes en conflicto no ceden sus posturas, no habrán resultados positivos que beneficien a los más necesitados. Entonces, aquí le tenemos que poner un alto ya a esto y realmente que las partes en conflicto puedan entenderse entendiendo algo, que hay que ceder. No es mi posición y solo mi posición es la que vale, ni la de la otra parte. Aquí tiene que ser la posición del pueblo nuevamente. Van a haber un montón de... El vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Luis Antonio Guimaraes Marrey, dijo este miércoles que la MAXI ha actuado de forma independiente, respetando los acuerdos definidos en el convenio entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno. Cuando yo he sido invitado, el secretario general ha dicho solo, usted va allá y cumpla su deber, y no ha dicho más nada. Entonces aquí trabajamos de manera profesional, de acuerdo con el convenio firmado entre la OEA y Honduras, sin cualquier interferencia. Guimaraes expresó que la misión de apoyo se ha mantenido con apoyo económico de países cooperantes interesados en que se garantice el Estado de Derecho y la paz social en Honduras. Y creo que un apoyo muy fuerte de la comunidad internacional que quiere en Honduras un Estado de Derecho perfeccionado, que quiere instituciones más fuertes, que puedan hacer su trabajo y garantizar la paz social. Marrey agradeció al pueblo hondureño todo el apoyo, cariño y estima que le dieron durante su trabajo como vocero de la misión de apoyo. El 31 de junio deja su cargo por motivos personales y regresa a trabajar a Brasil. Durante la celebración de los 152 años de la Confederación Canadiense, la Embajada de Canadá reconoció hoy los importantes resultados obtenidos por la MAXI, a pesar de los numerosos retos que enfrenta la misión y sus socios cada día. Desde su inicio, la MAXI ha apoyado en la judicialización de 12 casos importantes. Estos casos envían un mensaje alentador de esperanza y de cambio tanto al pueblo hondureño como a los países que apoyan los esfuerzos de desarrollo en Honduras. Canadá también destacó su compromiso en la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y de las mujeres. Invertirá en los próximos 5 años 90 millones de lempiras para el proyecto Voz y Liderazgo de las Mujeres, como parte de su visión política feminista de asistencia internacional. La Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa notificó este miércoles a las partes procesales la decisión de reprogramar para el martes 30 de julio de 2018 el fallo del caso de Astrofarma, exponiendo que requiere tiempo suficiente para analizar la prueba propuesta por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y las defensas técnicas de 14 imputados, prueba que fue evacuada durante el desarrollo del juicio. En junio de 2015, el Ministerio Público judicializó el caso Astrofarma ante la Corte Suprema de Justicia, presentando cargos por delitos contra la salud pública, falsificación de documentos públicos, otros fraudes y uso de documentos públicos falsos. En sus conclusiones, el Ministerio Público solicitó declarar la culpabilidad de 12 imputados, asimismo absolver a 2 de ellos por no haber reunido prueba para probar la culpabilidad de esto. Es decir, reprograma para el 30 de julio sentencia en juicio del caso Astrofarma. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, Junta de Dirección de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras rechaza el uso excesivo y abusivo de la fuerza por parte de la policía y afirma que el derecho a la protesta no debe ser degradada con acciones vandálicas que destruyen los bienes públicos y atentan contra la vida de otros. Antes de este miércoles, la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas suscribieron un importante convenio con la Fundación Techo Honduras, que permitirá brindar una oportunidad de vida digna a cientos de familias hondureñas.
Se pretende recaudar 2 millones de lempiras para construir hogares a personas que viven en condiciones precarias, por lo que Televicentro, Emisoras Unidas y Techo Honduras firmaron un convenio que permitirá brindar una oportunidad de vida digna a centenares de familias hondureñas. Sí, ojalá podamos ir replicando algunas de las cosas que se hacen en Chile y mejorándolas también. Sí, esto se trata de poder ir mejorando lo que hacemos día a día. En Chile nosotros ya llevamos más de 7.500 viviendas definitivas hechas en Chile. Y acá en Honduras hemos logrado ya hacer más de 1.000 viviendas que han beneficiado a familias. Ya no son viviendas definitivas, pero aspiramos a poder crecer y llegar a esos números acá también. Para la vicepresidenta de Televicentro y Emisoras Unidas, Ana María Villeda de Cafati, esta es una oportunidad para que todos los hondureños se unan a la causa destinada a apoyar a quienes más lo necesitan. Cuando estamos muy cómodos y vemos la pobreza como algo normal, donde no tenemos por qué molestarnos, bueno, pues Techo pone la plataforma para que dentro de nuestra comodidad podamos donar 1 lempira, 10 lempiras, 1.000 lempiras, 10.000 lempiras, el que más tiene, más puede dar. Y yo realmente creo que debemos de ser protagonistas de la solución de nuestro país y esta es una manera de hacerlo. El asentamiento El Higo en el sector de Nueva Suyapa fue el escenario de la firma del convenio, que arrancó con la construcción y entrega de casas nuevas a varias familias de la zona. El bienestar de mi comunidad, digo mí, porque vivo aquí, y cuando a mí me preguntan dónde vivo, en la comunidad del Higo, pero que la gente de mi comunidad adquiera beneficios y salga de la liquidez que tienen, porque aquí le han hecho viviendas a personas que nunca soñaron con tener una vivienda. Durante la próxima jornada de recolección, Televicentro y Emisoras Unidas, sus programas y su talento aportarán su esfuerzo para lograr la meta de este año. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Está Honduras a las puertas de perder el financiamiento para la emisión de la nueva tarjeta de identidad por desacuerdos políticos? Tiene 2 opciones, así, B, no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Ahorrando en Backcredomatic, tú decides. El precio del dólar y el euro fue presentado por Backcredomatic. Abre tu cuenta ya y comienza a ganar, porque le damos valor a tus ahorros. La juez natural designada por la Corte Suprema de Justicia para el caso Pandora admitió este miércoles nueva prueba presentada por el Ministerio Público que consiste en dispositivos para el almacenamiento de audios y videos, computadoras y teléfonos celulares que fueron entregadas como evidencia por parte del testigo protegido Fernando Suárez, a efecto de que sea extraída información valiosa relacionada con el citado caso penal. Por este caso se acusa a varios funcionarios y exfuncionarios del Estado acusados por delito de corrupción. Asimismo, la juez natural designada admitió y juramentó a 3 peritos propuestos por el Ministerio Público para que analicen las evidencias para ser desarrolladas en el juicio próximo a desarrollarse. Los peritos habrán de analizar correos, audios, llamadas telefónicas y mensajes de texto cursada por personas involucradas y procesadas por el caso Pandora, la mayoría con medidas sustitutivas de la prisión. Las defensas técnicas de los acusados se opusieron tanto a la admisión de las pruebas como a la juramentación de los peritos, pero la juez determinó lo contrario. Al conmemorarse el próximo viernes 28 de junio 10 años de la ruptura del orden institucional que llevó a la salida forzada del poder del expresidente Manuel Zelaya, en el Partido Libre se preparan para recordarlo con diferentes actividades. Para este jueves a las 10 de la mañana en la Plaza Colprosuma se tiene previsto el desarrollo del foro internacional con expertos de América Latina y Estados Unidos, mientras que para este viernes las actividades se centrarán en marchas, discursos y música, se informó. Mañana en la Plaza Isisobet, al par del aeropuerto Toncontín, un homenaje a nuestros mártires. A las 2 de la tarde van a haber actividades aquí en la sede del
del partido y en el sector del Carrizal. A las 4 de la tarde hay una movilización de los puentes de la Iglesia de Guadalupe hacia el centro, y a las 7 de la noche un concierto para conmemorar que sí son 10 años del golpe, pero también 10 años de esta lucha del pueblo de Honduras. Según explicó Torres, durante los 2 días se realizarán diferentes actividades como foros, música y la práctica, es decir, con manifestaciones. A casi 10 años de la crisis político-institucional de 2009, el sistema de partidos políticos en Honduras tuvo una nueva reconfiguración, la cual es liderada hoy en día por 3 partidos políticos, Liberal, Nacional y Libre. Pero según los expertos, este recambio no ha fortalecido la democracia como se esperaba. Y si bien Libre surgió como una opción política, su trayectoria ha demostrado que sigue rigiéndose por el caudillismo y las viejas prácticas del bipartidismo. Se reconoce que el Partido Libre apareció cuando el país atravesaba una crisis política profunda y a la vez surgió como una opción diferente, tal y como en el pasado surgieron partidos como la DC, el PINU Socialdemócrata y la Unificación Democrática. De hecho, Libre y la UD surgen producto de pactos políticos. A casi 10 años, Libre logró colocarse a la par de los partidos tradicionales y hoy es parte del tripartidismo que predomina en Honduras. Yo siento que es un partido que aparece en un escenario de conflicto en el país y que surge como una opción diferente al bipartidismo, porque el bipartidismo en el 2009 entra en crisis y de esa crisis surge el Partido Libre. Y creo que sigue siendo para mí un partido de cambio. Con el surgimiento de Libre se pensó que Honduras haría una transición y se verían cambios políticos sustanciales en la democracia hondureña, pero no fue así y la calidad de la democracia continúa estancada a casi 10 años de su existencia, se señala. El problema es un cambio de actitud. Mientras la sociedad hondureña no despierte de ese especie de estado seminarcotizado en que vive, y ya empezó, las cosas no van a cambiar. Pero el número de partidos no determina la calidad de la democracia. Con esta reflexión se vaticina que el tripartidismo se enfila a continuar desencantando a la población y por ende a los electores, por lo que es necesario una reinvención de los partidos, admite este miembro del Partido Liberal. Nosotros vemos que nuestro sistema colapsó, nuestro sistema democrático en su conjunto, y que por lo tanto, más allá del número de partidos, del bipartidismo, de un multipartidismo, de un tripartidismo, la democracia tiene que reinventarse, tiene que replantearse. Un sistema democrático que no resuelve los problemas de salud, de educación, de empleo, de seguridad. Este viernes se cumplen 10 años de una de las crisis políticas más graves que ha sufrido el país. Es por esta razón que en Libertad y Refundación dicen sentirse satisfechos con lo logrado hasta ahora. Indican que de esa crisis surgió un partido diferente y con orgullo se mantienen hasta en una mejor posición que los partidos tradicionales. Los cargos que tenemos nosotros ahí los ganamos por los votos que hemos sacado, y no es una repartición de cargos, es que uno cuando está avanzando políticamente debe hacer uso de ese poder, si no lo va a perder, y nosotros estamos haciendo trabajo político para darle ese poder a la gente. Al final, Libre no es un partido tradicional porque no responde a los intereses tradicionales de Honduras, sino que responde a los intereses de la gente que nunca ha sido tomada en cuenta. Según Torres, con el surgimiento de Libre, el pueblo tiene más esperanza que desencanto con la política. A casi 10 años de funcionar en el país el tripartidismo, lo que se deja claro es que el número de partidos no definen la calidad de la democracia. Lo que la definen es la actitud de los políticos de querer cambiar las cosas en el país, aseguran los entrevistados. Raquel Lazo, Telenoticias. Vamos. Este miércoles las autoridades policiales detuvieron a varios presuntos estudiantes del Instituto Técnico Honduras tras el estallido de una bomba lacrimógena en esas instalaciones que provocó que los jóvenes salieran a tomarse las instalaciones y bloquear las calles de acceso a ese colegio en la populosa colonia Kennedy, la cual fue el epicentro de un fuerte enfrentamiento entre autoridades y estudiantes durante casi todo este miércoles. Bombas lacrimógenas, piedras, calles bloqueadas y congestionamiento vial en esa colonia fueron parte de las incidencias registradas en ese sector. La Policía Nacional fue reforzada por efectivos de la Policía Militar de Orden Público y en las calles aledañas al colegio la zona es intransitable. Hay piedras por doquier, así como intensos olores a gas lacrimógeno que llegó hasta las casas de quienes habitan en ese sector de la Kennedy.
Y sobre esto de la Kennedy, hoy se presentó una situación inédita. El director del colegio del Instituto Técnico Honduras manifestó que tenía información que los policías le vendían bombas lacrimógenas a los estudiantes. Precisamente una de estas bombas explotó dentro del Instituto Técnico Honduras, versión que fue rechazada por la policía al afirmar que en ningún momento los agentes han vendido estos explosivos a los estudiantes. Situaciones que están pasando ahora con esta conflictividad derivada de las exigencias del sector salud y educación. El subsecretario de Seguridad, Luis Suazo, aseguró que aún no tiene el informe para esclarecer los hechos del pasado lunes en la Universidad Autónoma y el mismo no se ha podido terminar por el ambiente y recibimiento que les han hecho en el Centro de Educación Superior. Eso está en investigación. Ustedes pudieron observar ayer que se fue a relevar toda la información concerniente a una investigación y más bien fueron recibidos nuevamente con otros tipos de reacciones que no son las mejores ni está en el mejor interés. Luego se va a exigir una investigación, pero no se deja que se haga. Existen muchos cuestionamientos en contra de las unidades policiales por ingresar abruptamente a la universidad, aunque la autoridad señala que se actuó para repeler las acciones de los estudiantes y el intento de secuestrar a uno de sus miembros. Última evidencia que no se ha hecho pública por parte de la autoridad como se comprometió. La Junta de Dirección Universitaria emitió este miércoles un comunicado en el cual condenan lo que llamaron acciones de violencia policial y vandalismo estudiantil que afectan el accionar académico de la comunidad universitaria. La Junta de Dirección Universitaria se solidariza con los estudiantes, docentes y trabajadores que directa o indirectamente sufrieron agresiones físicas y amenazas en su desempeño académico y laboral tras el ingreso de la policía militar a las instalaciones de la alma mater. La acción fue considerada como inadmisible por la Junta de Dirección al condenar que varios estudiantes resultaran heridos. También la Junta de Dirección de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras deja claro que en ningún momento la policía militar consultó a las autoridades universitarias del escalamiento de sus acciones represivas. Asimismo, recuerda que el derecho a la protesta es un recurso justo con el que cuentan distintos sectores sociales para visibilizar sus reclamos e interpelar a las autoridades, y su legitimidad no debe ser degradada con acciones vandálicas que destruyen los bienes públicos y atentan contra la vida de otros. La situación de la educación superior pública nuevamente cae en la incertidumbre ante los últimos acontecimientos en la Universidad Nacional, cuyos portones permanecen cerrados y a las puertas de perderse un nuevo periodo académico, un hecho que golpea directamente a los estudiantes, en contraste con los de las universidades privadas que siguen abiertas y apostando a la calidad educativa para un mercado laboral cerrado y competitivo en el país. Estas son las dos caras de la educación pública superior en el país. Las universidades privadas con la alegría de la academia, mientras la Universidad Nacional Autónoma en completo silencio. Luego afectan de esta forma, o sea, las universidades privadas están abiertas, están ahí, están funcionando, y la universidad del pueblo, la universidad de los trabajadores, de los obreros, la universidad de la gente del interior del país está cerrada. Entonces nosotros, si no queremos que se privatice la educación, tenemos que permitir que la universidad pública esté abierta. Irónicamente, detrás de este ruido está el trillado canto de la defensa de la educación pública superior, pero estas imágenes son la mejor invitación a la privatización. La universidad está secuestrada hace más de mes y medio que no se reciben clases. En el 2017 se perdió el periodo, en el 2018 se volvió a perder otro periodo y nosotros ya estamos cansados de esa situación. En las universidades privadas, el poco tiempo que se pierde a veces por la misma agitación social en el país se recupera con horas extras y hasta los fines de semana, mientras aquí
autoridades, maestros, alumnos y particulares facilitan el camino a la privatización. Quiero decir esto categóricamente porque lo sé, Ulises. Se reúnen profesores, se reúnen estudiantes, se reúnen sindicalistas y se reúnen líderes del Partido Libre para continuar en esta confrontación dentro de la universidad. Lo digo con propiedad. Un contraste que marca en negro indeleble las diferencias sociales, pues mientras aquí los hijos del obrero, como se lee en este mural, no reciben clases, en las privadas están los que salen al mercado laboral con mejores calificaciones, producto de un proceso educativo riguroso, pero sobre todo alejado del ruido, de los encapuchados, de las bombas lacrimógenas y ahora hasta de las balas. Esta es la realidad de la Universidad Nacional Autónoma. Portones cerrados y en su entrada principal, piedras, vasos, plásticos, cartones y vasos desechables, y allá en su interior, el repugnante silencio de la ignorancia. Ulises Aguirre, Telenoticias. Las autoridades de Fusina niegan que miembros de la policía dispararan este martes en contra de un empleado de un restaurante de comida rápida en la ciudad de Choluteca, como parte de las protestas suscitadas en esa ciudad, tras asegurar que fueron manifestantes los que lanzaron morteros especiales al ciudadano. Se manejaba información que en algún momento había sido producto de disparos por miembros de cuerpos de seguridad y fuerzas del orden, el cual queda completamente descartado, ya que esto se comprobó que este tipo de morteros que están lanzando, algunos son modificados, les introducen algunos clavos, ya sea tornillos, y al momento que esto es detonado, inmediatamente salen diferentes esquirlas, el cual es letal. Se presume que manifestantes iban persiguiendo a dos individuos que hicieron disparos al aire, mientras estos ingresaron a un centro comercial para esconderse. Uno de los manifestantes lanzó el mortero que explotó cerca de la víctima, dice la Fusina, que asegura siguen investigando el hecho. En el Día Internacional contra la Tortura, organismos especializados advierten que Honduras está en una de las situaciones más críticas e invisibilizadas en el país, donde pese a ser suscriptor de tratados internacionales y contar incluso con leyes al respecto, en la práctica las cifras y hechos indican un serio retroceso. Pese a que Honduras suscribió diversos tratados internacionales y tiene leyes avanzadas en comparación con otros países en cuanto a la protección de los derechos humanos, la práctica es otra y esta revela un severo retroceso en esta materia, señalan expertos. Que hay tortura en el país, que hay tratos crueles, humanos y degradantes en los centros penitenciarios, en los centros de detención, y ahora inclusive vemos otro patrón sistemático de tortura en las manifestaciones, tomas públicas, ¿verdad? La situación es crítica según las organizaciones, a quienes además les preocupa la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, pues reduciría las penas contra las personas implicadas en delitos de violaciones a derechos humanos. A denunciar esta práctica porque es lesiva a los derechos humanos, es uno de los delitos más graves que contempla la normativa internacional, y aprovechamos este momento para convocar a toda la población a decir un no rotundo a la tortura. Todos debemos unirnos, porque si hay algo que debemos proteger es la integridad física, la integridad moral, la integridad espiritual de cada ser humano que vive en este país. También afirman que son los cuerpos de seguridad y operadores de justicia los más cuestionados, versión que rechaza la Fuerza Nacional Interinstitucional Fusina, al indicar que cada acción disuasiva se realiza en el marco de la ley y son encaminadas a proteger la integridad física de la ciudadanía. Respetando los derechos humanos de las personas, de igual forma brindando y garantizando la seguridad de las personas que se manifiestan de forma pacífica. Sí se ha detectado que en algunas de las movilizaciones, en algunas de las marchas, hay personas que son integrantes de estructuras criminales como hermanas o pandillas, que estos son los que ocasionan el caos, el desorden, el terror. Cada 26 de junio se celebra el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. En el país, esta fecha es motivo para organizaciones defensoras de derechos humanos para llamar a la sensibilización sobre la práctica de la tortura y la violación de las garantías constitucionales de cada ciudadano. El constante retroceso en derechos humanos en el país preocupa a organizaciones defensoras, quienes llaman al Estado a poner el dedo sobre el renglón para que estos crímenes no permanezcan en la impunidad. Gabriela Andino, Telenoticias. Más adelante aquí en el noticiero líder, Asterio Reyes se va del ICAFE, pero deja muchos amigos.
Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Está Honduras a las puertas de perder el financiamiento para la emisión de la nueva tarjeta de identidad por desacuerdos políticos? Tiene dos opciones, así, B, no. Opine enviando sus mensajes al 5550. En nuestra sección Un día como hoy le contamos por qué se recuerda a la figura del flautista de Hamelin. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Este día se reconoce el aparecimiento del famoso personaje conocido como el flautista de Hamelin, quien engañó a un grupo de niños de un pequeño pueblo alemán para que salieran de sus casas hacia la muerte. Y aunque existe una gran cantidad de teorías acerca del origen de esta historia, la figura del flautista se puede interpretar como una representación de la muerte. El flautista era un oficial reclutador vestido de forma ostentosa que convenció a una gran cantidad de habitantes a abandonar la ciudad. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Este martes la Junta Directiva del Instituto Hondureño del Café, en una sesión familiar por la armonía de criterios e intereses de todos sus miembros, eligieron al ingeniero Francisco Ordóñez como nuevo presidente de esa institución, en sustitución del legendario dirigente Asterio Reyes. Se hace lo que la ley establece. La ley del Instituto Hondureño del Café ha sido así durante varios años. Son 12 miembros, está toda la cadena, 4 organizaciones gremiales, exportadores, tostadores, 2 secretarías de Estado, y la ley establece que para lograr la presidencia son 9 votos. Hoy teníamos el quórum completo de 12 votos y de eso pues se lograron los votos correspondientes para elegir presidente. Se presentaron 2 planillas y la mayoría de votos fue para el dirigente cooperativo Francisco Ordóñez, una elección que ha sido cuestionada por un amplio sector de caficultores que consideran esta acción como la continuación del mandato de Reyes. Estamos en contra del nombramiento como presidente de la Junta Directiva del ICAFE del señor Francisco Ordóñez, porque sabemos que es una extensión del mandato de don Asterio Reyes. Y necesitamos que se haga, que den cuenta, que rindan cuenta del dinero, de los millones que están volando, que no se sabe que se hicieron. Y eso es lo que necesitamos. Y ayuda, que nos ayuden de inmediatamente, en principal aunque sea con la readecuación, para unos 3 años aunque sea. La elección de las nuevas autoridades del ICAFE se da en momentos que la caficultura nacional está a la baja, producto de los malos precios del grano en el mercado internacional y también por los reclamos de un importante sector de este rubro que le exige a las autoridades cuentas claras del manejo de los millonarios fondos que perciben los caficultores. La presidenta del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Rubani Williams, manifestó que no existe razón para que paralicen el servicio de mototaxis, pues ya habían iniciado un diálogo porque este servicio debe ser regulado para protegerlos, cuidar su integridad y evitar circulen abiertamente en las carreteras. Instituto y regular bien cuáles son y autorizar esas áreas de operación permitidas, porque si ustedes van en la carretera, ustedes ven en la CA5 que va a San Pedro Sula las mototaxis, ustedes van para el sur, ven las mototaxis en la carretera y se sancionan. Lo que pasa es que no hacen caso, entonces ese es un tema que tenemos que entrar en un diálogo con los mototaxistas para que seamos responsables cada quien. Hemos sancionado muchísimas mototaxis, hemos sancionado a muchas mototaxis y no les gusta también que lo sancionen, y si lo sancionamos pues ahí quieren hacer movilizaciones. Entonces yo creo que aquí es de definir bien esas áreas de circulación, tener claro cuáles van a ser estas mismas para que no tengamos ningún problema, porque imagínense qué peligro es andar en una carretera principal, primaria, en donde pasa una rastra a una fuerte velocidad, se lo lleva el viento. Los propietarios de las mototaxis anunciaron una paralización por lo que están en desacuerdo con el trato que les han dado, pero supuestamente es por las regularizaciones a que serán sometidos. Este miércoles el sector de la empresa privada reiteró que no retirará el recurso contra el pago de tarifas mínimas del transporte de carga. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios.
El acuerdo logrado entre el sector transporte y el gobierno la semana anterior podría no progresar, debido a la posición de los empresarios, quienes se oponen a que les establezcan la tarifa de $1.24 por kilómetro recorrido. Ese decreto lo único que hace es violar garantías constitucionales que tenemos todos los hondureños, que es la libre contratación, la libre fijación de precios entre privados. Nadie debería tener una tarifa, exigible, porque realmente para eso hay libre contratación. Para explicar los alcances del acuerdo y evitar una nueva toma de los transportistas por falta de cumplimiento, funcionarios del gobierno sostuvieron una reunión privada con ejecutivos del COEP y allí conocieron el punto de vista de los empresarios. Se trata de que el COEP tiene sus argumentos porque hay reglas naturales del mercado. Entonces, ¿cómo lograr un acuerdo? Pues evidentemente platicando primero con ellos, luego platicando con los transportistas y luego sentarnos a ambos y el gobierno para encontrar una salida al problema. La empresa privada es clara y señala que no está de acuerdo con que le establezcan tarifas para acarrear sus mercaderías. Por eso esperan que declaren inconstitucional esta ley que lo autoriza. Reconocen la posición del COEP, pero a través del diálogo esperan convencerlos y que cedan los inversionistas, quienes impugnaron la ley que autoriza el pago de la tarifa de $1.24 por kilómetro recorrido a quienes contraten el servicio de transporte. Esa fue una mala decisión del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre que no están cumpliendo la ley. De hecho, va a ser declarada inconstitucional la ley porque viola preceptos constitucionales. Estamos en conversaciones, ¿cómo es que se llama? Ellos tienen un proceso aquí, que tienen una junta directiva, tienen una serie de asociados y estamos iniciando este proceso. Así que esas respuestas las vamos a tener pronto, en unos días. El acuerdo con los transportistas también establece que los empresarios propietarios de carga y tienen sus propios camiones solamente pueden acarrear el 30% de su mercadería. El otro 70% obligatoriamente deben contratar al transporte unitario. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. En nuestra nota positiva le contamos la historia de una pareja de hondureños pioneros en la decoración de globos y cuyos conocimientos transmiten a otros ciudadanos. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Por una década las manos de esta hondureña han hecho una infinidad de creaciones con globos, un arte adquirido en la Ciudad de México que surgió ante la necesidad de pasar más tiempo en familia y cuidar de sus 2 hijos. Desde pequeña me gustaba decorar, ¿verdad? Hacer cosas con las manos. Estuvimos investigando por internet y vimos esta oportunidad de negocio, que es la decoración con globos. Entonces, con 7 meses de embarazo de mi segundo hijo, nos fuimos a sacar cursos a México, tomamos los primeros cursos. Al tamaño, si se cae, pero pues todo queda más bonito. Las técnicas son muchas, pero con el pasar del tiempo, la práctica la ha convertido en una de las mejores decoradoras profesionales con globos del país, realizando cualquier tipo de montajes, desde los héroes más famosos, personajes infantiles, hasta lo más sublime, el nacimiento de Jesús, pero hecho con globos. Para lograrlo, su esposo Carlos es su brazo derecho. Juntos hemos trabajado en este negocio en los últimos 10 años y gracias a Dios pues hemos podido salir adelante. También tenemos a nuestros 2 hijos que también nos ayudan en ciertos eventos y gracias a Dios pues casi todos los fines de semana tenemos eventos. Para esta pareja, cada idea solicitada por sus clientes es una oportunidad para mostrar sus habilidades, mismas que comparten a través de talleres para que otras familias puedan generar un ingreso con este tipo de emprendimiento. Al principio la gente lo veía, pero es interesante cuando la gente ve y dice, wow, ¿qué es lo que se puede hacer con los globos? Hay gente lógicamente que no quiere pagar, otra gente que sí, pero uno pues tiene que buscar su segmento de mercado y trabajar para eso. Sí, próximamente el 3 de agosto vamos a dar un taller, ¿verdad? Para gente emprendedora que quiere emprender su negocio. Ya hemos dado varios y es muy bonito pues ver cómo la gente sale de ahí
poner su negocio. Para emprender no hay límites, solo es de poner en práctica la creatividad e imaginación como en la familia Brevet, que es un ejemplo de emprendedurismo. Ana Gabriela Rivera, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Más adelante le informaremos, se entrega la esposa del hijo del comisionado Barralaga, acusado por el delito de lavado de activos. Dos menores originarios de Florida en Copán se convierten en las primeras víctimas del dengue grave en esta región, mientras otros dos hermanitos de la comunidad de San Antonio, siempre en Copán, se encuentran en observación por ser portadores también del dengue grave, informan las autoridades. Se incrementan los casos de dengue en Copán y se reportan 2 niños muertos por dengue grave. Se trata de Luis Fernando López, de 8 años, y Fátima Lisbeth Castillo Ramos, de 5 años. Pues en el departamento sí nos está aumentando a pasos agigantados, sobre todo en el norte de Copán. Ya tenemos 2 defunciones de Florida Copán, del barrio El Alto. Te vinieron muy tarde y uno de ellos automedicado con ibuprofeno. También se encuentran con dengue grave los hermanos Ludin Ramos Miranda, de 6 años, y Héctor Danilo Ramos, de 14 años, originarios de San Antonio Copán. Los pacientes se encuentran en cuidados intensivos con ventilador mecánico. El pueblo hondureño tenemos que unirnos para eliminar los criaderos del zancudo transmisor del dengue. René Rojas, Telenoticias. En tanto, en el resto del país, la epidemia de dengue también reporta numerosos casos que merecen la atención no solo de las autoridades, sino de la población en cuanto a hacer uso de las medidas preventivas de higiene. El dengue empieza a cobrar vidas en la región sur del país, y es que a nivel central ya se reportó la primer víctima por esta enfermedad mortal, quien fue atendida en el Hospital Escuela. De San Jerónimo Namasihue, una paciente joven, creo 22 o 23 años, y es la única muerte que hemos tenido reportada del departamento de Choluteca. Y aunque Choluteca no se encuentra en emergencia, las autoridades sanitarias reportan más de 15 casos de dengue, y para evitar una mayor incidencia se desarrollan acciones preventivas. Solo en el municipio de Choluteca tuvimos 18 casos sospechosos. Continuamos haciendo el trabajo, iniciamos las fumigaciones. Hay acciones de manera puntual que podemos hacer como ciudadanos para la prevención del dengue, y hay otras acciones que podemos hacer de manera en conjunta, Secretaría de Salud con otras instituciones para el control y la prevención del dengue. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. Preocupación y alarma por los casos de dengue en el departamento de Yoro, y en la ciudad cívica de Olanchito no es la excepción. Y vamos ya con 83 casos sospechosos de dengue en la ciudad. Esto realmente nos preocupa, esto va llegando a rebasa ya el 100% de más de lo que pasó el año pasado. En este momento nosotros estamos recomendando a la población que proceda a la limpieza de sus patios, el aseo de pilas con la untadita, y de igual manera la vigilancia y no automedicarse y llegar a los centros de salud, a los hospitales más cercanos. El Hospital Aníbal Murillo Escobar es insuficiente para la cantidad de pacientes que llegan a diario. No tenemos entonces ya el área física que tiene el hospital para albergar a tantos enfermos, asignarles a ellos también pabellones para que puedan cubrir este tipo de pacientes. Para el noticiero líder, desde la ciudad cívica de Olanchito, yo soy Manny Manuel, en cámaras de Mario Luis Meléndez, TN5. Estado de emergencia decretan para el departamento de Olancho por casos de dengue, que supera ya los 800 en la ciudad de Juticalpa y Catacamas. El mayor problema lo tenemos en las grandes ciudades, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Por la concentración poblacional, en cuales están descritas lo que es la ciudad de Juticalpa y lo que es la ciudad de Catacamas en su mayoría de los casos, teniendo un acumulado a la semana número 24 epidemiológica, lo que es unos 822 casos en el resto del año, y en la ciudad de Catacamas tenemos reportados 87 casos. Los operativos de fumigación comenzaron este día en los 23 municipios del departamento, involucrando las Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y personal voluntario.
Es increíble, nosotros pues nos hemos desplazado a los lugares a hacer verificaciones de campo, los cuales hemos encontrado en casas infinidades de criaderos de zancudos, los cuales nosotros le aprovechamos este momento para decirle a la gente que el dengue no es broma, el dengue mata, señores. Este fenómeno avanza y cobra ya varias víctimas, y es por eso que se le llama a la población tomar las precauciones del caso. Jorge Sevilla, Telenoticias. Autoridades de salud de Ciguatepeque reportan 19 casos sospechosos por dengue y 0 muertes. Estos resultados son producto de las acciones preventivas realizadas permanentemente en el municipio. Continúan haciendo las intervenciones a nivel de domicilio, a nivel de los barrios y de los sitios de mayor riesgo, siguiendo pues todos los lineamientos que se nos ha dado en el control de las arbovirosis. La ubicación estratégica de esta ciudad la convierte en una zona vulnerable según sector salud. Porque estamos ubicados en el centro, donde muchos ciudadanos emigran a la zona norte, por ejemplo, o a municipios donde hay alta incidencia de casos, y eso nos pone en riesgo en que en determinado momento puede entrar el vector y hacer una situación difícil acá sobre la enfermedad. Desde la ciudad de Ciguatepeque para TN5 Estelar, Omar Valenzuela. TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta cómo se han hecho virales las cartas de menores migrantes que relatan sus experiencias en los centros de detención en la frontera, conocidos como hieleras o perreras. TN5 en línea es presentado por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante. Broncopulmin D. El reclamo hacia Estados Unidos por las condiciones en las que permanecen los menores migrantes en la frontera se agudiza cada vez más. Y en esta ocasión son los mismos niños los que narran lo vivido. Un grupo de menores de entre 13 y 17 años de edad describieron con su puño y letra las experiencias que vivieron en los centros de detención de la patrulla fronteriza, conocidos también como hieleras o perreras, descritas así por los mismos menores. Estas cartas son parte de un trabajo periodístico de Univisión que ya ha sido difundido en redes sociales, generando diversas reacciones. Uno de los menores relata que cuando se entregó lo llevaron a las hieleras. No me dieron comida, no teníamos en qué dormir ni con qué arroparnos. Cuando se enfermaban, los encerraban en una celda sin salir y por eso nadie decía que estaba enfermo, por miedo a que lo encerraran, escribió. Otro plasmó en su carta que estuvo en las carpas. No les dejaban lavarse los dientes, no nos daban comida, dormíamos en el suelo, no nos dejaban bañarnos por 5 días. Yo me vine a este país porque quiero sacar adelante a mi familia y quiero ser abogado o doctor. Este otro menor describe que solo les daban una llamada de 2 minutos cada 5 días, en las cuales debían decir que estaban bien, porque todo quedaba grabado y si decían algo malo, los regañaban y hasta amenazaban con la cárcel. Diversas organizaciones se han pronunciado denunciando que a estos menores se les violentan los derechos humanos y otros señalan que Estados Unidos infringe la ley, como el Acuerdo Flores que no permite la detención prolongada de los menores. TN5 en línea fue presentado por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante. Broncopulmin D. Luego de haberse evacuado los procesos en la jurisdicción contencioso administrativo, el Poder Judicial ha procedido a honrar el pago de prestaciones y salarios caídos a un primer grupo de servidores judiciales que se vieron afectados en sus derechos laborales por decisiones del extinto Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Bueno, en este momento son 8 jueces los que fueron despedidos en su momento por el antiguo Consejo de la Judicatura, los que han sentido que sus derechos han sido reivindicados al establecerse que el despido fue injusto, fue ilegal, y en ese sentido pues les corresponde, según su deseo, sus prestaciones laborales, los salarios dejados de percibir, las bonificaciones que se han obtenido en ese momento y en su caso, dependiendo como digo de la situación personal de cada uno, el reintegro a sus antiguos cargos de los cuales fueron sacados sin tener una justificación legal. Otros 27 casos más de servidores judiciales, entre estos jueces de letra, jueces de paz y defensores públicos, se tramitan en diferentes instancias judiciales con mediación de la Procuraduría General de la República, mecanismo que podría representar una erogación de más de 50 millones de lempiras, según proyección de la Presidencia del Poder Judicial.
Y este miércoles se entregó la compañera de vida del hijo del excomisionado Barralaga, a quien le dictaron detención judicial y audiencia para el próximo lunes. Es acusada del delito de lavado de activos por no justificar 5 millones de lempiras, ampliando y complicando así el caso de la familia Barralaga. Detención judicial dictó un juez con jurisdicción nacional para la señora Carmen Alejandra Morales Sarmiento, compañera de hogar de Jorge Alberto Barralaga Rivera, hijo del comisionado Jorge Barralaga, quien se encuentra en prisión bajo cargos de lavado de activos. La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial ha logrado en la audiencia de declaración de diputado la detención judicial de la señora Carmen Alejandra Morales Sarmiento, acusada por el delito de lavado de activos y que es esposa del hijo del excomisionado Jorge Alberto Barralaga. Morales Sarmiento se entregó a la justicia tras permanecer más de 2 años prófuga, decisión que complica el caso de la familia Barralaga y más al cabeza de familia, a quien además se sigue proceso de privación de 332 bienes, entre estos varias cuentas bancarias. A ella se le vinculó como una ciudadana que supuestamente no tenía la capacidad para justificar más de 5 millones de lempiras, pero eso será en el otro momento procesal donde nosotros consideramos que sí contamos con elementos técnicos financieros para justificar lo que ha pretendido y ha imputado el Ministerio Público en este proceso penal. Por este caso de lavado de activos se encuentra prófugo Barralaga Rivera, hijo del excomisionado Barralaga, y hay orden de captura para Reina Elizabeth Ayala Reyes y Edith Xiomara Roca Pérez, esposa y cuñada del oficial en retiro. En primer lugar, la Sala Constitucional admitió el recurso de amparo. Lo que está pendiente que se pronuncie es si es con suspensión y suspensión. ¿Por qué? Porque en este momento la Sala Judicial dio 24 horas al juzgado de letras para que remita el expediente, o sea, los antecedentes del caso, a la Sala Constitucional. Un tribunal de sentencia ha señalado el desarrollo de juicio para el excomisionado Barralaga del 14 al 25 de octubre de 2019 y se incluye en este a Monse Paola Fraga Duarte, esposa de Wilter Blanco. Este miércoles se registró el asesinato del juez de la Municipalidad de San Marcos, Santa Bárbara, identificado como Selvin Maldonado, quien fue acribillado a balazos en su residencia cuando se disponía a abrir el portón de su vivienda, según relataron testigos el alcalde municipal Héctor Darío Borjas. Las autoridades investigan el hecho que ha conmovido a esa comunidad. Este miércoles el presidente Juan Orlando Hernández y la primera dama Ana García de Hernández participaron en una jornada de oración, un clamor por Honduras, que ofició en Casa de Gobierno la Confraternidad Evangélica. La jornada de oración tuvo como propósito renovar la fe y el sentimiento de amor en todos los hondureños. Durante el evento el mandatario se refirió a las recientes protestas, asegurando que todos tienen el derecho de hacerlo, pero de manera pacífica. Hoy nos han impuesto una agenda de afuera, atacando la economía, atacando las instituciones de mayor credibilidad en el país, inclusive atacando las iglesias. Esa agenda también conlleva otro elemento: desestabilización, desinformar. Todos tenemos derecho a la protesta pacífica. Yo he protestado pacíficamente. Pero cuando ya se salta a agredir los bienes públicos o privados o agredir a otra persona, eso ya no es. En su intervención, el presidente Hernández expresó que es refrescante e inspirador tener a líderes de la iglesia de distintos lugares del país y agradeció que siempre en sus oraciones piden por Honduras para que haya paz. Yo siempre he dicho que el momento de los deportes aquí en el Noticiero Líder. Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada con Ana Rivera. El estado del tiempo es presentado por arrecifetours.com. Viaja con Arrecife Tours, expertos en excursiones a Europa y Tierra Santa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo amanecerán las condiciones del tiempo para este jueves? Pues pendientes porque desde ya
Se registra una vaguada en los niveles altos de la troposfera, generando condiciones de lluvia y chubascos acompañados de actividad eléctrica y vientos racheados, afectando las regiones oriental, norte, el Valle de Sula y el noroccidente. Por lo tanto, las temperaturas para Tegucigalpa este jueves serán de 18 grados como mínima y 29 grados como máxima. Veamos qué nos dice la zona industrial del país: 23 grados como mínima y una máxima de 36 grados. Sin embargo, un 90% de probabilidades de lluvia. ¿Qué decir Choluteca? 24 grados como mínima y 37 como máxima. Finalmente, veamos qué nos dice La Ceiba, porque las probabilidades de lluvia son en un 80% y 22 grados como mínima y 32% como máxima. Yo les espero mañana tempranito en TN5 Matutino. Buenas noches. El estado del tiempo fue presentado por arrecifetours.com. Viaja con Arrecife Tours, expertos en excursiones a Europa y Tierra Santa. Del día. La falta de nombramiento en propiedad de los funcionarios del registro de las personas como parte de las reformas electorales pone en riesgo los fondos de la Unión Europea y el BESIE. Esto dice Ricardo Álvarez sobre la corrupción que salpica al Partido Nacional. Que la justicia se encargue de los malos y que aquellos que estén haciendo las cosas bien, que los premie la sociedad. Así de sencillo. No podemos castigar a un partido de 100 años porque 1, 2, 3, 4, 10 o 15 o 20, cuando son 1,5 millones o 2 millones de personas, han hecho las cosas mal. Cada quien debe responder por sus actos. El avance del dengue sigue imparable en diversas regiones del país, ante una ciudadanía incrédula, con más de 40 muertes, las últimas 2 menores en la Florida Copán. Esta fue la pregunta de Opinómetro Televicentro esta noche. ¿Está Honduras a las puertas de perder el financiamiento para la emisión de la nueva tarjeta de identidad por desacuerdos políticos? Tenía 2 opciones, así ve no. Estos son los resultados: por el sí, el 48%, por el no, el 52%. Llegamos al final de esta emisión. En minutos, la serie La Querida del Centauro. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por La Curazao, para vivir mejor. Técnicos de la OEA llegan la otra semana para ver si terminan de arrancar las leyes electorales pendientes. 10 años después, Honduras pasa del bipartidismo al tripartidismo, pero con las viejas mañas del pasado. Vocero de la Maxi, Luis Guimaraes, reitera independencia de la Maxi, pues Almagro no le impuso agenda. Aceptan nuevas pruebas y peritos en el caso Pandora, tras sustanciales aportes hechos por testigo clave Fernando Suárez. Posponen para el 30 de julio la sentencia en el juicio por el caso Astrofarma, informa el Poder Judicial. Las 5 de TN5 fueron presentadas por La Curazao, para vivir mejor.